Hemos estado estudiando las parábolas. Son muy importantes para nuestra comprensión del mensaje de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y es que Él hablaba mediante parábolas. Una parábola es una narración de algo cotidiano, pero que nos enseña una realidad espiritual, una realidad del reino de Dios. De manera que con estas imágenes que desde luego las personas de esa época comprendían y vivían, pues el Señor les enseñaba las profundas realidades de su reino. Pues nosotros de la misma manera, cuando vemos estas parábolas, podemos sentirnos identificados, podemos comprenderlas y al profundizar en ellas, pues profundizamos en el mensaje mismo de Cristo Jesús. Así que en Lucas 15 ya estuvimos estudiando la primera de las parábolas que encontramos aquí el domingo anterior, la parábola de la oveja perdida, esa parábola que nos hablaba de un pastor y sus 100 ovejas y cómo una de estas 100 ovejas se perdía y el pastor regresaba por esta oveja perdida. Y como nosotros, pues de la misma manera, somos como esa oveja perdida que necesita el cuidado de su pastor y no queda desamparada, sino que su pastor regresa a por ella y la acoge en sus brazos y la regresa al redil, y como Cristo Jesús pues ha hecho eso mismo por nosotros. Y hoy estaremos estudiando en Lucas 15, del 11 al 32, una parábola quizás de las más conocidas, y es la parábola del hijo pródigo. Y te sorprenderá saber que en verdad este nombre se lo hemos puesto nosotros. Jesús simplemente contó la parábola y nosotros la hemos llamado la parábola del hijo pródigo. Probablemente nunca te has preguntado qué significa la palabra pródigo, pero la usamos igualmente, pues realmente la palabra pródigo quiere decir alguien que derrocha, que malgasta su dinero. Pues entonces ahí entendemos un poquito más el por qué muchas de nuestras Biblias, si no todas, le dan este título a esta parábola, de un hijo que derrocha. Pero realmente cuando nos detenemos a estudiar esta palabra, nos damos cuenta que no había solo un hijo, habían dos. Y que estos dos hijos, pues si bien nos enseñan mucho de nosotros, no son lo que diríamos protagonistas, sino el Padre. Y cómo todo esto nos ayuda a comprender cómo somos tú y yo, pero sobre todo, muy importante, cómo es Cristo Jesús ante nosotros. Y de qué manera el Evangelio nos trae esperanza, nos trae paz, amor y perdón. Así que en Lucas 15, del 11 al 32, vamos a estar estudiando esta parábola. Pero antes vamos a tener una oración. Padre Santo, bendito tu nombre, oh Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, lo que haces en nuestro presente, Señor, y lo que harás a futuro. Estamos seguros que en tus manos no seremos arrebatados de nada, de nadie, y en tus manos estamos seguros. Padre, hay certeza en nuestro corazón cuando te declaramos, te decimos y vivimos contigo como nuestro Señor y Salvador, pues no hay otro lugar en el que podamos estar mejor. Pues Señor, ayúdanos a reflexionar en estas verdades de tu palabra, en esta parábola, y Señor, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, nuestros oídos para escuchar, comprender y vivir lo que en esta palabra tuya pues aprendemos. En tu santo nombre ponemos este tiempo. Habla a nosotros, oh Señor. Amén. Muy bien, pues Lucas 15:11 dice así: también contó Jesús esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Y todo lo había malgastado cuando sobrevino una gran hambruna en aquel lugar, y él comenzó a pasar necesidad.
Entonces se puso al servicio de uno de los ciudadanos de aquella tierra, y éste le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba comida. Recapacitándose dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y abandonando el país, se dirigió a la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre, quien profundamente conmovido corrió a su encuentro y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro engordado, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la celebración. El hijo mayor estaba en el campo. Según se iba acercando a casa, oyó música y danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha regresado a tu padre, y tu padre ha hecho matar al becerro engordado para haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces salió su padre y le rogó que entrara. Mas él respondió al padre: desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte en nada, y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro engordado. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Desde luego, una parábola muy similar a la que estuvimos estudiando la semana pasada, pero también nos ayuda a comprender quiénes somos nosotros. Recordando la semana pasada, los que escuchaban las palabras de Jesús era una cantidad de personas de lo más variopinta. Ya en Lucas 15, al principio, nos recuerda que habían recaudadores de impuestos y pecadores, lo peor de la sociedad para los líderes religiosos. Pero es que ellos también estaban ahí, estaban tanto los fariseos como los escribas. De manera que todos aquellos que escuchaban estas parábolas, pues venían de cada uno de estos lados diferentes, realidades totalmente distintas. Pero es necesario recordar también que los líderes religiosos habían sido cegados pues por la religiosidad, por aquel celo, por la religión, pero no por Dios, por la religión, pero no por el pecador. De manera que en vez de alegrarse porque los recaudadores de impuestos, los traidores de la patria y los pecadores se estuviesen acercando a Cristo Jesús y escuchasen las realidades del reino, lo rechazaban en su corazón y hablaban mal de Jesús. Y entonces Jesús vuelve a contar esta otra parábola. Esta parábola en la que vemos a estos dos hijos, un hijo desagradecido y un hijo descontento. Se nos narra cómo este primer hijo, el hijo menor, el desagradecido, llega a su padre y le pide la herencia. Pero su padre seguía vivo. Esto para esa cultura, incluso creo que en la nuestra también, era básicamente desearle la muerte al padre. Ya no le importaba a su padre, le incomodaba incluso. Y entonces exige que le dé su parte de la herencia. Pero no contento con esto, coge su herencia, coge sus posesiones
y se va de ese lugar. Y no invierte eso en un buen uso, como sería empezar ahí su empresa o como sería pues educarse quizás en otra ciudad. No, se dedica pues a derrochar ese dinero que no ganó él, que ganó su padre. Se dedica a derrochar la herencia que su padre, con amor, durante toda su vida, había estado recogiendo para sus hijos. Pero esta actitud le pasa factura. Y cuando tiene el bolsillo vacío, pues viene una gran hambre a la región en la que él se encontraba. Y él no había guardado nada para protegerse, para cuidarse y proveerse en esos tiempos. De manera que pasa gran hambre. Y todos aquellos que seguramente estaban con él cuando tenía dinero, ya no estaban ahí. Se habían alejado. Y nadie, nos dice Lucas, le daba nada de comida. De manera que se ve obligado a aceptar el trabajo, el único que encuentra. Y este trabajo es el de cuidar a los cerdos. Déjame que te recuerde que en la cultura judía, los cerdos eran animales impuros. Si alguien te quería dar el peor insulto como judío, te llamaba cerdo. Porque era el peor animal que podía existir. Es impuro. Por lo tanto, entre los judíos, ninguno tendría cerdos. Ni a sus alrededores. Y este hombre, este hijo desagradecido, se ve obligado a cuidar cerdos. De manera que ahí en su trabajo sigue con hambre. E incluso en su mente llega a desear la comida de esos animales que para ellos eran impuros. Y entonces, recapacitando, entiende que su lugar no es ahí, que realmente estaba bien al lado de su padre y decide regresar. ¿Sabes? Tú y yo no somos para nada diferentes a este hijo desagradecido. Dios nos ha dado todo. Todo lo que poseemos viene de su mano. El trabajo que tenemos viene de su mano. La provisión diaria viene de su mano. El aire que respiramos viene de su mano. La lluvia que esta semana hemos tenido, necesaria para el campo y que tanto pedíamos después de tantos meses de sequía, viene de su mano. Todo, absolutamente todo lo que vemos, lo que nos rodea, viene de su mano. Tu familia, de su mano. Todo viene de Él. Pero la Biblia nos deja muy clara que nosotros nos rebelamos contra Dios. No somos nada diferentes a este hijo desagradecido. Aquel hijo pidió la herencia antes de tiempo, deseándole así la muerte a su padre, y nosotros nos apartamos del Señor de la misma manera. No quiero nada de Dios. Rebeldía absoluta. Y Génesis 3 nos narra cómo nosotros deseamos robarle el lugar a Dios. Esto es pecado. Esta es la definición de pecado. Cuando tú y yo, en vez de obedecer a Dios, estar bajo sus mandamientos, decidimos que nosotros queremos ser nuestros propios dioses. Esto es pecado. Y de esa manera, en la humanidad, pues todos y cada uno de nosotros hemos pecado y somos pecadores. Pero qué buenas noticias es entonces que la parábola no queda ahí. Este hijo desagradecido vuelve a casa, pero vuelve humillado, vuelve con una mentalidad diferente y vuelve incluso dispuesto a tener un lugar entre los jornaleros, ya no como hijo, sino como uno de los jornaleros. En el 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Trátame como a uno
de tus jornaleros. Y esa era la mentalidad con la que este hijo desagradecido regresa. Pero qué sorpresa es cuando está llegando por fin a casa de su padre, a la casa que un día rechazó, y su padre está viendo al horizonte, buscándolo, esperándolo. No se nos dice cuántos días pasaron, pero desde luego que se nos da a entender que fue mucho tiempo, quizás años. No es relevante. Lo importante es entender que este padre está esperando a su hijo, que este padre está atento. Y cuando a la distancia ve a su hijo, hace lo que ningún adulto de esa cultura haría: echa a correr. Esto nos choca a nosotros hoy en día, pero es que en esa cultura un adulto nunca correría, era mal visto. Esto era una locura, pero a él no le importa. No le importa que los otros le vean como un loco, no le importa que los otros incluso digan: ¿has visto? No le importa el que dirán. Su hijo, que podía estar muerto y que lo daban ya por muerto, vuelve a casa y echa a correr. Podríamos pensar entonces que su hijo, el que le deseó la muerte a su padre, el que ahora viene con las manos vacías, el que despilfarró toda su herencia, ahora que regresa, pues el padre se lo echará en cara, pero en vez de ir dispuesto a confrontarlo y a rechazarlo e incluso a golpearlo, quizás va con los brazos abiertos. El padre es el protagonista de esta parábola. Le dio a su hijo lo que necesitaba. Su hijo necesitaba perdón y compasión por su desorientación, arrogancia e irresponsabilidad. Su hijo le deseó la muerte, pero este se alegró, porque su hijo, al que daban por muerto, había vuelto a casa. Y vuelve a hacer otra cosa que alguien de esa época no haría. Y es que coge a su hijo, no lo acepta como un jornalero, sino como a su hijo, que regresa a casa. Y entonces lo viste. Y entonces le da calzado y le pone un anillo en su dedo. En esa época, arrodillarte a ponerle el calzado a alguien era humillante. Y el padre que ama a su hijo no le importa. Y se arrodilla y le pone a su hijo el calzado. En esa época, ponerle un anillo a alguien era ponerle un signo de autoridad. Pero no le importa. Le pone un anillo a su hijo y lo restaura así. Su hijo venía descalzo, sinónimo de absoluta pobreza en ese entonces. Y entonces le pone calzado en sus pies. Venía seguramente con ropa andrajosa y lo viste porque lo ama. Venía sin autoridad y le da un anillo. Y entonces hace fiesta. Como ya en la parábola anterior, el pastor que regresa con su oveja se alegra con los demás. Pues cuánto más no este padre que su hijo, al cual daban por muerto, ha regresado, no hará fiesta. Pues claro que hace fiesta. Y se alegra él y se alegra su casa, incluso sus jornaleros. Porque su hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Pero hay otro hijo. Pero recuerda, no es la parábola solamente de este hijo llamado pródigo. También hay un hermano mayor. Y este hermano mayor, pues había estado trabajando toda su vida con su padre. Había sido obediente, había sido responsable. Pero el nombre de este hijo, al menos el que yo le he puesto, es el hijo descontento. Porque si bien seguía en el hogar, no estaba contento en el hogar. Si bien como hijo mayor le correspondía una herencia grande y mucho mayor que la de su hermano, el que había despilfarrado el dinero,
no encontraba su alegría ahí. De manera que cuando ve que su padre se alegra porque este hijo perdido vuelve a casa, él se enfada, se molesta y no quiere entrar a celebrar con los demás. E incluso se encara a su padre. Incluso va donde su padre molesto. Dice el versículo 28, se enojó y no quería entrar. Y entonces le echan cara todo esto a su padre, porque es un hijo que aunque seguía en casa, no estaba contento. No por culpa de su padre, sino porque él no había comprendido su situación. De manera que dice en el 29, desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte en nada y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero viene cuando viene, que se ha malgastado tus bienes en rameras y has hecho matar a un becerro. Por supuesto, estoy parafraseando. Y entonces el padre le cambia la perspectiva y le dice cuál es la realidad. Y entonces en el 31 le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No me has dado un becerro, es que mis posesiones ya eran tuyas. He estado trabajando para ti, es que esto es mío y es tuyo. Has estado trabajando también para ti. Y este hijo no había terminado de comprender esto. Y así como el primer hijo necesitaba ese perdón y esa compasión, este también necesitaba misericordia, amor, comprensión paternal. Pues su actitud era egoísta, desconsiderada, imprudente. Y entonces su padre le cambia la perspectiva, le dice, tu hermano lo estábamos dando por muerto y vuelve a nosotros sano y salvo. No nos vamos a alegrar en esto. Pero no se nos dice si este hermano mayor cambia de idea. No se nos dice si al final entró a celebrar que su hermano, que lo daban por muerto, había regresado. Se nos deja con el final abierto. Y muchas veces tú y yo somos como este hijo. Ya hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no nos gozamos de formar parte de su pueblo. Pero encontramos el ministerio que Él nos ha dado como algo gravoso, algo cargante. Pero nuestro gozo no está puesto en Él. Y necesitamos entonces un cambio de perspectiva. Y estamos ya en Cristo Jesús y olvidamos que nosotros también somos como este hijo desagradecido que había pedido su herencia, se había ido, lo había despilfarrado y ahora necesitaba volver. Y cuando volvemos a casa muchas veces nos acomodamos y cuando otro que estaba descarriado y profundamente necesitado de Dios viene a Él, lo acusamos, nos enfadamos, lo rechazamos, olvidando que tú y yo también estábamos perdidos. El protagonista es el Padre. Y en Él vemos que cuando su hijo menor regresa, se alegra y le vuelve a dar dignidad. Regresa con las manos vacías, con los pies descalzos, con las ropas andrajosas, y le da calzado, y le da ropa, y le da un anillo, y celebra. Y el otro regresa enfadado, molesto, y le recuerda, esto ya es tuyo. Hermanos, ni que decir falta que este Padre es Dios, que tú y yo somos ese hijo menor, que tú y yo nos rebelamos ante Dios, desperdiciamos nuestra vida
y necesitamos volver a casa. Pero no nos quedemos con los cerdos en la hambruna, porque en la casa de nuestro Padre tenemos un lugar. Porque nuestro Padre está esperando, viendo al horizonte, y nos espera con las manos abiertas. Y está dispuesto a perdonarnos y a darnos valor. Y si ya estamos en Cristo Jesús, cuidado, que el trabajo que Él nos ha dado no es cargoso, no es pesado, nos es un honor. Nos es un honor trabajar para Él. Y no podemos hacer más que celebrarlo. Cuidado, que cuando alguien viene a Dios, celebremos, porque estaba muerto y ahora vive. Cuidado, cuidado, y somos como aquellos religiosos que ahora que los pecadores venían ante Jesús, cuchicheaban entre ellos, se enfadaban, se molestaban y no encontraban su gozo en Dios. Cuidado, hermanos, porque esto no es algo que puede que pase, pasa demasiado en nuestras iglesias. Y hermanos, gocémonos de estas buenas noticias, de este Padre amoroso y perdonador, de este Padre comprensivo y que vuelve a dignificar a su Hijo. Gocémonos de este Padre que nos dice: todo lo mío es tuyo. Gocémonos porque toda persona que oye este mensaje tiene lugar en la familia de Dios. Gocémonos, pues los pecadores, que somos todos, al igual que el hijo menor, solo tenemos que volver arrepentidos a los brazos de un Padre perdonador y amoroso. Cuidado, los publicanos y los fariseos que tanto odiaban la predicación del reino de los cielos, muchas veces somos nosotros iguales. Cuidado, mejor aceptemos la invitación del Padre para entrar a la casa a gozarnos, pues aquellos que un día estábamos muertos, hoy estamos vivos en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias, Señor, porque desde luego esta parábola nos hace reflexionar en nuestro diario vivir. Señor, si hay alguno aquí que aún no ha vuelto a casa, que no ha vuelto aún contigo, oh Señor, que entienda que tú estás esperándolo, que tú tienes tus brazos abiertos, que tú quieres perdonarlo, que tú quieres darle un lugar de honor en tu casa. Si tú te sientes identificado con este hijo que se fue de casa, si no has venido a Dios, si te has peleado con Dios, si lo has rechazado, si habías vuelto, pero te has vuelto a ir, que sepas que Él te está esperando, que su perdón siempre está disponible para ti, que Él desea vestirte, poner calzado en tus pies, ponerte un anillo y celebrar contigo, que Él desea que regreses a casa. En tu corazón solo tiene que haber lo mismo que había en este hijo: reconocimiento de quién era su padre, reconocimiento también de su estado, humildad. Pues Señor, gracias porque muchos de nosotros ya hemos vuelto a casa y nos hemos encontrado con un Padre amoroso y perdonador. Y perdón, Señor, porque muchas veces, en vez de gozarnos, pues estamos en casa de nuestro Padre, pues trabajamos en la obra del Señor, de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuestro Padre. Pues en vez de eso, vivimos una vida en la que no encontramos gozo. Pues Señor,
Ayúdanos a gozarnos en ti. Tú eres el motivo de gozo. Y Padre, que si nos invitas a entrar a celebrar, pues no desperdiciemos la oportunidad y entremos gozosos, pues el que estaba muerto ahora está vivo, empezando por cada uno de nosotros. Así que, Señor, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres este Padre amoroso y hemos podido experimentarlo, vivirlo día a día, constantemente. Y siempre que te hemos fallado, nos has perdonado. Y, Señor, siempre que hemos vuelto a los cerdos, nos has esperado con brazos abiertos. Por eso, Señor, queremos estar en tu casa y no volver atrás. Por eso, Señor, ayúdanos a comprender que nuestro lugar está a tu lado. Y, Señor, ¿qué nos queda más que gozarnos, que alegrarnos, que alabarte, que bendecir tu nombre? Porque lo que estaba muerto, aquel que estaba muerto, que era yo, hoy está vivo y tiene un lugar en tu casa. Y qué precioso fue el día que volvimos a recibir el abrazo de nuestro Creador. Por eso, Señor, nos disponemos a seguir alabándote. Y queremos que nuestra vida sea una alabanza constante a ti, Señor. Que de nuestra boca salga gratitud, alabanza y salga este mensaje: que todo aquel que estaba perdido en Cristo Jesús puede ser hallado y tiene un lugar en la casa de su Padre. En tu santo nombre te agradecemos y te glorificamos. Amén.